I see trees of green. Uno de los presupuestos ideológicos que tiene el actual gobierno, lo reconocen sus mismos dirigentes, hablando justamente cuál es la identidad política del kirchnerismo, es esto que se ha dado en llamar en toda América Latina el populismo. Anoche, bueno, en la disertación había reflejado y recordado de que cimienta esta visión de la política uno de los más importantes referentes intelectuales del kirchnerismo, que es Ernesto Laclau, definiendo y defendiendo la visión populista de la realidad, tanto política como social y económica, por parte del gobierno. ¿Este populismo también responde a esta matriz autoritaria a la que te referías? Yo creo que la actualidad requiere una alta dosis de keynesianismo en materia económica. En un libro anterior, llamado El componente monárquico, explico una lectura, digamos, de los últimos tiempos en las cuales uno podría decir que el final del siglo XX implicó la muerte de unas ideologías dogmáticas que en lo económico, digamos que lo que demostró el final del siglo XX en lo económico es que la economía sin mercado va entumeciéndose hasta colapsar, hasta la esclerosis total, y colapsa. Eso pasó en la Unión Soviética. Por eso China salió de la economía de planificación centralizada y del colectivismo, digamos, salió del colectivismo de planificación centralizada e incluyó mercado, y por eso revitalizó su economía. La Doi Moi o política de la renovación en Vietnam. En síntesis, el final del siglo XX demostró que sin mercado la economía se entumece hasta la esclerosis total. El comienzo del siglo XXI demostró que sin Estado, sin regulaciones mínimas, el mercado por sí solo no es la panacea que se creía que era, o que algunos difundían que era, sino que burbujea, o sea, genera ficciones económicas condenadas a estallar como las burbujas. Y cuando estallan viene el tembladeral, ¿no es cierto? O sea, el principio del siglo XXI demostró que la economía necesita de la presencia de un Estado, o sea que Estado y mercado tienen roles que cumplir, ni uno sin el otro, ni el otro sin uno. Por lo tanto, con esta visión quiero decir que estos años a nivel mundial requieren dosis de keynesianismo importante. Es decir, intervención estatal. Sí, un rol del Estado, un rol del Estado. ¿Qué es el populismo? Bueno, yo creo que en este tiempo, el populismo no es lo mismo que en otros tiempos. En este tiempo, la característica del populismo, a diferencia de otros momentos de la historia, de mediados del siglo XX, con expresiones como Perón en la Argentina, Getúlio Vargas en Brasil, por ejemplo, y tantos otros, una característica de este populismo es que es el reciclaje de ideólogos que vienen de la izquierda marxista. Por ejemplo, Hans Dietrich, el intelectual alemán que escribió el libro Socialismo del siglo XXI, que tanta influencia tuvo en el modelo que implementa Hugo Chávez en Venezuela. El caso de Dietrich y de tantos otros muestra que hay una camada de intelectuales que se formaron en el marxismo, que fueron parte del marxismo, que en el siglo XX tenían una mirada crítica, demoledora, sobre el populismo, el que existía, el de Perón, el de Getúlio Vargas, y sobre el keynesianismo. Yo coincido con la crítica que el marxismo le hacía al keynesianismo y al populismo, no con la crítica, sino con la consideración, era una consideración crítica. Ellos invalidaban al keynesianismo como un instrumento del capitalismo, claro, para aminorar la agudización de sus contradicciones intrínsecas que debía llevarlo a su extinción. O sea,
el marxismo entendía que el keynesianismo era un instrumento del capitalismo para salvarse a sí mismo. Exactamente, de para sus perpetuarse. propias contradicciones intrínsecas, ¿no es cierto? Yo creo que es acertado, creo que el keynesianismo es una de las fases del capitalismo, que digamos, la mayor fortaleza del capitalismo es que es multifacético, mientras que el socialismo real que existió en el siglo XX no fue multifacético, o sea, no pudo ir de una fase a otra, por eso la Unión Soviética desapareció. La cuestión es que aquellos que en el siglo XX consideraban de un modo al keynesianismo, hoy son keynesianos, lo cual me parece muy bien, me parece un avance. Lo único que no me parece muy bien es que se presenten como si siempre hubieran sido keynesianos. Peor aún, que presenten el keynesianismo como una creación marxista, que me describan un John Maynard Keynes supuestamente marxista. No era eso Keynes. Keynes no solo no fue marxista, sino que fue todo lo contrario, implicó el triunfo del capitalismo a través del welfare state, del estado de bienestar y de las políticas keynesianas sobre las economías de los estados y de las sociedades marxistas leninistas. Desde una visión, digamos, marxista, ese estado keynesiano no dejaba de ser lo que se lo acusaba en aquella época de ser un estado burgués. Por lo tanto, no era el que iba a hacer los cambios. Totalmente. O sea, está bien que ahora sean keynesianos países, perfecto, pero que no me digan que siempre lo fueron. Que no me digan que el keynesianismo es marxista, porque no lo es. También criticaban al populismo, y yo adhiero a esa crítica, o sea, creo que la consideración era correcta la que hacía el marxismo, ¿no? Que señalaba a los liderazgos populistas como también un estratagema de la sociedad de clases, de la sociedad basada en el propietarios y desposeídos, propietarios y proletarios, para salvar esa diferencia de clase. Entonces el populismo venía a ser una suerte de política de conciliación de clases para hacer que la sociedad siga dividida en clases. Yo creo que efectivamente el populismo era eso, el que la crítica marxista era correcta en esa apreciación. Uno de cuyos ejemplos fue el peronismo en Por la supuesto. Argentina. Ahora, el marxismo reciclado en populista se presenta a sí mismo como si siempre hubiese sido populista. Habrá dejado de ser Y como si el marxismo, populismo entonces. como si el populismo hubiese sido siempre de izquierda o cosas por el estilo, ¿no? Entonces a mí me parece interesante abrir el debate ideológico sobre esos rasgos de esas contradicciones muy severas. Sí, Y o si sea, no, para mí son oportunistas. reciclajes que en la medida en que no son francos, porque se presentan como si siempre hubieran sido tal cosa, o como si esas posiciones políticas fuesen creaciones marxistas, de la izquierda. Bueno, entonces ese es el debate político que había que dar en la Argentina. Y creo que la clase dirigente, en este caso los que están en la vereda de enfrente al modelo kirchnerista, no supieron dar. Por eso diagnostican equivocadamente y ponen la lupa en los temas que son periféricos, no son los centrales. El debate central en la Argentina, el debate que hay que dar con el kirchnerismo, es un debate cultural. Nunca entendió la dirigencia política opositora las características de ese debate. Nunca es también entendió el escenario político en el que está el país en este momento. Es también como una tragedia cuando pronunciados en la conferencia, primero señalar, como ha señalado, que tenemos una oposición insignificante, y creo que esa palabra de calificar insignificante la oposición, podríamos hablar en un montón de sentidos insignificantes, y a su vez, y artífice de su propia insignificancia, y a su vez con dirigentes que lamentablemente se enriedan en su propia lengua, con dirigentes como por ejemplo comentabas que por ahí pueden ser muy buenas personas, como puede ser el caso de Mauricio Macri, pero tienen esa desventaja de que es tan pobre el discurso y el contenido de lo que señalan, son insustanciales, que apenas termina de decir algo, los que estamos escuchándolo ya nos olvidamos de lo que vienen diciendo. Totalmente. El discurso intrascendente.
Creo que la dirigencia opositora en términos generales tiene un discurso intrascendente, insustancial, porque es un discurso no sustentado en una cultura política. Y en ese sentido yo veo pobreza en las dos veredas enfrentadas en Argentina. En la oposición, por esta precariedad casi patética, y en el oficialismo porque es una forma de monarquismo. O sea, en el oficialismo no existe un debate abierto, libre, donde se exprese pensamiento. Existe un liderazgo monárquico, absolutamente personalista, tremendamente vertical, casi cuartelario, donde usinas de generación de ideas y de discursos, más que de generación de ideas, bajan línea, y esa línea baja y tiene que ser repetida casi con la letanía de un rezo, de una oración. No hay lugar para la disidencia misma, no hay ninguna amplitud, hay un verticalismo cuartelario, ¿no? y un liderazgo personalista, y hay culto personalista también. A quienes nos identificamos con la cultura política de matriz liberal, bueno, a eso lo vivimos como un problema grave de un país. Nos resulta sofocante, no nos resulta auspicioso. Claudio, muchísimas gracias por esta visita, por esta entrevista. Hay muchísimo para hablar, pero sí, bueno, estamos prácticamente excedidos también de tiempo en el programa y te convocamos para más adelante, agradeciéndote desde ya haber participado en el lanzamiento de la página web de este programa. Más adelante, seguramente el año que viene, espero que nos volvamos a encontrar y seguir hablando de estos temas. Uno trata también de tener una visión esperanzadora. Yo sigo creyendo en el fondo de mi corazón que los pueblos no se suicidan, que seguramente se encontrará un camino para que se logre ese diálogo que todos estamos buscando. Y ojalá que en esto, para esto, se multipliquen los compromisos, ¿no? Los compromisos de todos los sectores, de los que gobiernan y de los que son oposición. Bueno, yo te agradezco mucho, ha sido para mí un gusto estar aquí en Belleville y espero, yo voy a estar abierto a repetir esta experiencia, porque para mí ha sido un honor y una satisfacción.